el ganar un título es haber comprendido una competencia, pero eso nos abre las puertas a seguir estudiando. Estamos rodeados de mucha tecnología, de la inteligencia artificial, y siempre hay una frase que usted en cada una de sus clases nos dice, ¿no? El equipo da resultados, nosotros en el laboratorio damos diagnósticos. ¿Dónde queda el profesional salud versus la inteligencia artificial? En algunas cosas, como yo digo, la inteligencia artificial nos va a arrasar a todos. Ya no se debe decir, ya no existen, mejor dicho, los linfoblastos ni los piocitos. No existen linfoblastos, lo que existe es precursores B. Por eso la leucemia no se debe llamar leucemia linfoblástica, sino leucemia aguda de precursores B o T. No sabemos identificar más células, entonces cuando pasan a estos talleres presenciales que nosotros tenemos de que vayan a ver las células, citomorfología, pues han tenido ese choque, ¿no? De no saber identificar. El equipo jamás se puede merecer y equiparar con la mejor metodología o instrumento que tenemos todavía, que se llama el cerebro humano. Hola, buenos días. Estamos acá en nuestro nuevo capítulo de podcast y hoy tenemos a alguien muy especial, muy querido para la familia Naem. Ya desde el 2020 ha sido parte de esta familia en webinars, en cursos y ahora también en diplomados, nuestro director académico. Así que le damos la más cordial bienvenida al doctor Cristian López. Doctor, bienvenido. Gracias por esas enseñanzas tan claras y tan apasionadas de transmitirnos a toda su comunidad de laboratoristas, bioquímicos, patólogos, médicos, todos aquí en este mundo del laboratorio, del diagnóstico del laboratorio, de la medicina del laboratorio, estamos todos. Bienvenido, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer pues a Naem, a todo su equipo de trabajo por esta oportunidad, esta entrevista más informal en la que pues vamos a topar algunos tópicos, no solo científicos, sino también de la familiaridad, de el hecho del día a día de cada una de las profesiones que estamos haciendo, de las metas y objetivos que tenemos y pues siempre con un propósito académico y sobre todo pues espiritual en ayuda de la gente. Un médico, patólogo, clínico, también padre, hermano, hijo, esposo, que el día de hoy lo vamos a conocer. Así que, pues bueno, para nosotros es un gusto porque usted no solamente ha recorrido todo el país, sino que también algunos países de Latinoamérica, y nuestro objetivo también es seguir llegando a todos sus países. Así que igual, si es que quieren dejarnos comentarios, que visitemos su país, estamos en ese propósito de poder lograrlo. Así que, Doc, el día de hoy es un gusto poderlo tener y pues queremos conocerle a usted, no solamente el detrás de cámaras de la parte de su profesión, sino como ser humano. Y pues bueno, ¿quién es Cristian López sin títulos ni cargos? Bueno, Cristian López es, como siempre he dicho, un ser humano como todos, con muchas metas y objetivos por cumplir, siempre con un propósito de autoeducarse, de evolucionar favorablemente. Yo pienso que todos los seres humanos estamos en este mundo para evolucionar y cada paso, cada enseñanza, cada acción nos da una directriz que nosotros tenemos que tomar para mejorar pues nuestros propósitos. Entonces, igual que ustedes, pues en este camino del conocimiento evolucionando. ¿Qué le define hoy más a Cristian López? ¿Ser médico, militar, docente, padre, esposo? Sin duda alguna, el ser esposo y el ser padre ha cambiado mi vida radicalmente. O sea, pienso que la escuela de la vida más grande es el amor de una pareja, el amor de los hijos. Ellos me han enseñado cosas mucho más valiosas, por supuesto, que la ciencia. Y en honor a ellos siempre, pues, que gracias a Dios los tengo con vida, pues, estoy muy feliz de haberme realizado en esa parte de mi vida, pues, y con eso, pues, tengo el impulso para seguir, pues, educando también a todo el resto. ¿Qué es lo que le llevó a elegir la hematología como su campo y la docencia como su misión? Bueno, yo le cuento a Nati que desde pequeñito, pues, mis papás me compraban artefactos de juguete de médico, entonces el estetoscopio, el termómetro, y a mí me gustaba mucho jugar con eso, pero sobre todo cuando veía el ejemplo de muchos profesionales de salud que ayudaban a curar a la gente, entonces eso me llevó a mí a tomar la decisión que en algún momento tome el camino de la medicina, ¿sí? Y pues originalmente
yo me gradué como doctor en medicina y cirugía, ¿sí? Que era el título que tenía hace muchos años y posteriormente pues ya pude especializarme en mi posgrado que fue patología clínica, medicina de laboratorio. Y en este posgrado pues se tiene muchas áreas interesantes, hemato, viro, parásito, mico, todo eso. Entonces una de esas áreas que es bastante afín para mí es la hematología. Entonces realmente la hematología con este enfoque diferente pues es lo que me tomó la decisión de poder incursionar en esta parte. Muy pocas personas saben que usted es militar. Uh-huh. ¿Cómo marcó esa etapa para su forma de trabajar, de enseñar y su forma de vivir, no? En alguna oportunidad pues tuve esta situación de poder ingresar mis documentos, mis papeles para la vida militar y al inicio pensé que no iba a ser elegido, pero yo digo por algo pasan las cosas, ¿no? Y pues pude ingresar a las filas militares, he tenido muchas bonitas experiencias, desde el mismo hecho de la formación que nos dan en la escuela militar, es una formación bastante rígida, nos ayudan a ser mucho más responsables, nos enseñan algo que siempre lo llevo, es una frase que ahí solo venciendo te vencerás. Es verdad porque cuando uno llega a la parte militar no tiene desarrolladas ciertas habilidades, no solo físicas sino intelectuales, y ahí uno demuestra que ha tenido un potencial escondido cada persona, por ejemplo en nadar, en correr mejor, en ser mucho más creyente en las potestades y potencialidades que uno tiene. Entonces le enseña a ser bastante más disciplinado, mucho más optimista de las cosas y que puede uno lograr las cosas a corto o mediano plazo. ¿Ya qué tiempo está usted siendo militar y hasta cuándo va a estar ahí? Es una buena pregunta. Sí, el trabajo es sí, bastante fuerte, bastante constante. En el puesto que estamos ahora realmente es un puesto muy, muy delicado, pero de mucha responsabilidad y que hacemos pues todo nuestro mejor esfuerzo para llegar con eso a la gente que está necesitando de nosotros. Y bueno, tenemos el tiempo para poder retirarnos en algún momento, pero como yo digo, no, Dios sabrá pues de guiarnos hasta cuándo, pues y siempre será por la puerta grande. Claro, así como entramos, muy agradecido de la institución y será siempre con un propósito mejor. ¿Hay algunas lecciones del ejército que todavía lo puede aplicar en su día a día o en las clases? Claro que sí. Por ejemplo, una cosa que es muy interesante en los primeros años, cuando uno tiene unos grados que son de oficiales subalternos, que se llaman, entonces ahí hemos tenido la oportunidad de estar en unidades demasiado alejadas, ¿no? Una de recuerdo muy grato que tengo es de una unidad que se llama, bueno, eso más para las personas que son militares conocen que hay una unidad que es el BS-48 Sangay. Es una unidad que queda en la provincia de Pastaza. Para llegar ahí tengo que trasladarme primero de aquí a la Shell, ¿sí? En el Puyo, y ahí coger el avión. El avión se demora 1 hora en meterse hasta allá. Entonces imagínense, mi primer pase fue ese. Pasé 3 años casi ahí. Wow. Y ahí obviamente no había nada más que la selva y un batallón, ¿sí? Hay una comunidad arriba y de ahí el resto es ríos, la naturaleza en sí. Entonces ahí uno valora realmente lo que tiene, porque no tenemos las potestades que hay en la ciudad, y de igual manera el diagnóstico ahí es más clínico, en especial con personas que presentan enfermedades y todo, que pudimos ayudar en ese entonces. ¿Qué dejó de esa experiencia de liderazgo en estos servicios donde las condiciones no siempre fueron ideales? ¿Qué historias nos puedes contar de aquí, de estos eventos, de ir a sus pases, ¿no? Claro, sí, es una parte que en la vida militar la tenemos y somos conscientes de eso, en especial cuando estamos en los primeros años. La falta a veces de recursos tecnológicos en esas instancias nos hace valorar cómo podemos sobrellevar esas cosas. Imagínense, las evacuaciones de ahí teníamos que hacerlos por vía aérea, porque no hay una ruta terrestre. Entonces, el diagnóstico, como siempre yo digo ahí, netamente primero clínico de los pacientes, a veces venían con neumonías, había mucha malaria, y eso obviamente también conllevaba a la utilización de ciertos artefactos que nosotros podemos ahí implementar. Entonces, ahí, por ejemplo, nacía mucho esta parte que ahora yo tanto lo digo, ¿no? Le veo al paciente con escalofrío, fiebre y sudoración, que lo veía en ese entonces, y poníamos una gotita de sangre que sí podíamos ponerlo ahí en un portaobjetos, y teníamos un microscopio monocular, y diagnosticábamos la malaria, diagnosticábamos tripanosomas, había casos de babesia. Entonces, estoy hablando del año 2003 más o menos, wow, por ahí sí.
y esos pacientes pues los pudimos evacuar, fueron salvados y ahora eran niños ahí, ¿no? Ahora me imagino que ahora ya tienen su edad y uno se lleva eso anónimamente en el sentido de que pudo poner un granito de arena para salvar esas vidas, que son muy valiosas. Hace ya varios años usted sigue salvando vidas y desde ahora, desde la docencia también, seguir marcando esas huellas, ¿no? ¿Qué Claro huella que quiere sí. dejarles a sus estudiantes? La huella que yo quiero dejarles siempre es que vean que siempre falta algo por estudiar y por hacer. Entonces, a veces nosotros pensamos que lo sabemos todo cuando ya nos dan un título. No es así. El ganar un título es haber comprendido una competencia, pero eso nos abre las puertas a seguir estudiando. Entonces yo en lo que usted me ve, yo también sigo cursos, también sigo diplomados, maestrías, yo sigo estudiando y sobre todo sigo leyendo, sigo imbuyéndome de todo esto porque es vasto el conocimiento. Es el mejor regalo que uno les da es que continúen preparándose, siempre sigan superándose, nunca se queden ahí. Esa es la mejor lección que podemos tener de vida. Chévere. Cuéntenos una historia que haya marcado su vocación, una muestra, un paciente o una dificultad que dejó una enseñanza que no va a olvidar. Hay muchas, ¿no? Hay muchas, por ejemplo, personas que pudimos ver en los primeros años que nadie tenía los diagnósticos de ellos y en algún momento llegaron a nuestras manos y a través de la microscopía, ¿sí? Pudimos entender qué era lo que tenía esa dolencia de ese paciente y pudimos poderlo derivar para que le amplíen obviamente sus exámenes y poder llegar a ese diagnóstico que nosotros lo dimos eso. Y entonces en algún momento de la vida nos dimos cuenta que el laboratorio realmente es bastante más que primordial en el complemento del diagnóstico clínico. Y es por eso que de ahí surge el enfoque clínico y laboratorial que nosotros damos. Entonces no podemos olvidarnos de la gran parte clínica. Mis profesores clínicos, algunos ya fallecidos, nos decían esa base, ¿no? Yo cuando estaba como estudiante, le cuento a Inati que no teníamos estas potestades. Hace 30 años no había estas maravillas que tenemos ahora de equipos y el diagnóstico era netamente clínico. Profesores antiguos saben que la clínica era básica y si teníamos un paciente con poliuria, polifagia, polidipsia, pérdida de peso, pues clínicamente era diabético y por ahí no teníamos pues la potestad ahora que tenemos de una glucosa en equipo, ahí era una glucosa en química seca y nos demoraba bastante, pero nos pudimos entender que esta reunión y esta fusión de la clínica y el laboratorio es netamente importante actualmente. Estamos rodeados de mucha tecnología, de la inteligencia artificial y siempre hay una frase que usted en cada una de sus clases nos dice, ¿no? El equipo da resultados, nosotros en el laboratorio damos diagnósticos. ¿Qué es lo que usted dice de ahí? Así es, Nadia. Entonces, mire cómo ha pasado el tiempo. Sí, el tiempo ha pasado, ha transcurrido desde que éramos, bueno, yo era estudiante de medicina y estuve en el pregrado y como yo le digo, ahí netamente la parte clínica era fundamental, sigue siendo fundamental, pero ahí era como un 90% y 10% era la tecnología. Ahora las cosas están cambiando bastante, hay mucha inteligencia artificial que no es malo. Entonces yo siempre quiero que me comprendan esa parte, no es malo, pero lo que yo estoy notando mucho es que como hay mucha automatización de última generación que es bueno complementar, a veces el profesional de salud se está basando mucho ya en los algoritmos de la inteligencia artificial y eso le está haciendo que él confíe demasiado en los equipos y en la automatización y en la inteligencia artificial, pero yo le cuento que la inteligencia artificial también se equivoca. Entonces, ¿cómo debemos trabajar? ¿Cuál es lo ideal? El profesional de salud debe trabajar complementariamente con la inteligencia artificial. Ese es el mensaje. En muchos años va a estar todavía mucho más en boga la inteligencia artificial. Y el mensaje más importante es ¿dónde queda el profesional de salud? Si ahora ya está la inteligencia artificial. Entonces, como yo siempre digo, esta frase, ¿no es cierto? Los equipos nos dan resultados, pero nosotros nos diferenciamos en que tenemos que darle sentido a esos resultados para darle un nombre a esos resultados, que es el diagnóstico que aqueja al paciente de una dolencia. Entonces, siempre validar nosotros. Ahora tenemos equipos automatizados, paneles moleculares, entonces nosotros revisamos eso, analizamos cómo están los resultados y decimos, esto sí me parece que está bien en el equipo, esto no. Y esa es la validación que hace el profesional de salud. Inclusive hay algunos artículos que han salido en que ponderan, ¿no? ¿Dónde queda el profesional de salud versus la inteligencia artificial? En algunas cosas, como yo digo, la inteligencia artificial nos va a arrasar a todos, como que, por ejemplo, como el contagio de glóbulos rojos de un equipo.
Antes hacíamos por cámara de New Power. Lógicamente, yo no me voy a comparar con un equipo porque el equipo ahí es mucho más específico en esa parte. Pero ¿en qué me diferencio? Un equipo jamás me va a decir, tiene un linfoma del manto, tiene un Chedia Higashi, tiene un Maihegel. Esos equipos no hay. Ese diagnóstico y esa racionalidad la damos los profesionales de salud. ¿Sí? Y pues bueno, ahora queremos conocerle también. Sabemos que usted tiene 2 hijitos, su esposa, y pues siempre les ha acompañado, y un papá que aún está presente. ¿Cómo logra equilibrar su vida personal con tantas responsabilidades en tantos lugares? Bueno, ahí pues felices de mi hogar y también de tener a mi padre con vida, pues siempre después de que terminamos las labores en mi trabajo, pues a veces también salgo a clases y cuando llego, a veces llego en la noche, pero obviamente eso no es impedimento para compartir con ellos esos momentos de la merienda, de contarles un cuento, de compartir con ellos hasta cuando ya se quedan dormidos, que a veces yo también del cansancio me quedo dormido con ellos. Y claro, también el fin de semana salimos, cuando no estoy de guardia, cuando no tengo otras actividades, nos vamos con mi esposa, con mis hijos, también a visitarle a mi papá, y salimos con ellos. Es importantísimo, no se puede descuidar jamás la familia, ¿sí? Entonces hemos tratado de buscar un equilibrio entre eso, ¿sí? A veces es complejo porque hay muchas actividades que el trabajo demanda, las horas académicas también, pero siempre la familia tiene que estar primero y ese es nuestro motor para seguir adelante. ¿Qué le han enseñado a sus hijitos cada día sobre paciencia, humildad o motivación? Mucha paciencia, porque como son unos niños extraordinariamente lindos, juguetones, entonces revolucionan todo, ¿no? Entonces me han enseñado a ser un ser humano más paciente, un ser humano que tiene mucha objetividad en que las cosas siempre salen mejor, en volverme yo también su maestro, porque ellos les mandan tareas también, no necesariamente de casos clínicos, pero también el poder abordar para que ellas puedan estudiar y exponer su lección al otro día de la mejor manera. Entonces a mí me toca ser también aparte de su papi, pues su amigo y su profesor, pues para que ellos puedan dar su lección y en verdad ha funcionado, ¿no? Entonces ahí encuentro tips con el uno, con Francisco, con María Emma, pues para que puedan dar bien. Y por supuesto la ayuda de mi esposa es indudablemente primordial. Ella está siempre con ellos, también dándoles no solo su amor, sino su guía y también siendo un pilar primordial de nuestro hogar. Moni ha sido una de las personas que también ha confiado acá en nosotros en NAEM, que bueno, siempre hemos tenido varias conversaciones con Moni que se siente muy a gusto que usted también forme parte de esta empresa, de esta familia. Y pues bueno, con Francisco, que también detecta o diagnostica en 7 segundos una leucemia aguda. Sí, siempre nos dice eso en las clases. Él ya no, tanto me ve haciendo estas cosas que él ya prácticamente ya sabe como su papá. No sabemos pues en el futuro qué profesión siga, ¿no? O sea, yo siempre digo que hay que esperar que el tiempo siga para ver si ellos también van a ir al área de la salud o no lo sabemos, pero en cualquier instancia que vayan, siempre el mensaje es el mismo: ayude desde donde ustedes estén a quienes nos necesitan. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje, es importantísimo que nosotros también lo veamos, ¿no? Aquí venimos para servir, porque si no, ¿para qué? ¿Para qué venimos si es que no es para servir a otros, a los que necesitan, a los que también están en este camino del aprendizaje y compartirles ese conocimiento, ¿no? De dejar esa huella, porque ¿qué hacemos solo nosotros aprendiendo? ¿Y qué pasa con ese conocimiento? Exactamente. Hay personas que son egoístas, ¿no? Y uno llega a un punto en que tiene que entender para qué vino a este mundo. Entonces yo sí lo tengo bastante claro. Entonces yo creo que las puertas se me abrieron. Conocimos a personas como usted. O sea, realmente yo siempre digo algo, ¿no? El poder a veces corrompe, ¿sí? El poder, el sentirse a veces en puestos estratégicos, a veces nubla la visión y el verdadero motivo por lo que estamos los seres humanos en este mundo. Y eso nunca se debe perder. La humildad, el ayudar a las personas, el hecho de entender que somos seres humanos como el resto que estamos evolucionando, no puede perderse en ningún cargo estratégico. Entonces esa es una parte, yo soy muy en eso muy entendido de que vinimos acá para en cualquiera de nuestras profesiones ayudar al resto. O sea, debemos ser puentes que unen y dan soluciones. Y eso a veces se pierde, ¿no? Entonces no puede perderse la mística del humano, del Homo sapiens sapiens, como muchas veces lo digo yo. Entonces no olvidemos que hay que dar la mano a quien lo necesita. Mucho de lo que nos ha unido ya estos años con usted, en que tenemos el mismo propósito y que hemos caminado de la mano en este camino de poder lograr
compartir lo que sabemos y poder ayudar a otros, porque quizás para nosotros no fue tan fácil, o si es que fue fácil, pues para el resto que venga de esa misma manera, obviamente cada uno esforzándonos, ¿no? Claro que sí. Sabemos que su mami pues ya no está acá, pero que marcó su vida muy profundamente. Si ella pudiera escucharle hoy, ¿qué crees que le diría? Cuando yo era pequeña, pues a mi hermana y a mí nos formó con muchos valores, mucha exigencia en la parte académica, y siempre pues su amor de madre, yo digo, ese es un amor que realmente rebasa ya los límites de lo finito. Y entonces de seguro yo siempre decía, si en algún momento no estoy, pues ustedes lo que tienen que hacer es continuar esforzándose, queriéndose como hermanos. Por ejemplo, a mi hermana y a mí, que también pues le agradezco a Dios que ella está con vida y que es un pilar muy, muy importante en mi corazón y en mi vida, y que ayudemos a quien los necesita. Entonces esa era una cosa que nos ha dejado mi familia. Yo me la tomo bastante en serio, porque yo pienso que si en algo puedo yo aportar en un granito de arena, tal vez para alumbrar un poco más la visión del diagnóstico de un paciente, pues ese es nuestro propósito. Y también fuera de eso, porque la ayuda la podemos tener de diferentes maneras, cuando salimos, cuando vemos a un perrito que está ahí, por ejemplo, en esa parte, en cambio, mi padre es muy, muy amante de los animales. Entonces, de él creo que he heredado mucho yo también el amor por los animales. Yo respeto mucho a todos los seres vivientes, es un tema bastante bonito, y por eso nuestras mascotas también son parte de nuestra familia. Me acuerdo mucho la vez que usted estaba triste porque su gatita falleció. Claro. Sí, no pudo como acompañarle todo ese momento al grupo, a su familia, y ahí yo me ponía a pensar, ¿no? O sea, que, como usted dice, o sea, son seres humanos que también forman parte de su familia, y que tan importantes son sus mascotitas también para usted. Claro, claro que sí, pues he tenido muchas mascotas desde que era mucho más joven, ¿no? Y pues muchas de ellas ya trascendieron el plano. Sí, realmente ese tema, el tema de la muerte, es un tema que, nos guste o no, en algún momento nos va a tocar a todos. O sea, es seguro haber nacido y es seguro que algún rato nos vamos a ir. Pero, por ejemplo, esta enseñanza yo lo transmito a mis hijos y yo les digo, es un paso que tenemos, ¿no? Es un paso, es trascender hacia otro plano. Si en esto hay bastante complejidad, hay gente que piensa que cuando uno fallece ya se acaba todo. O sea, claro, anatómicamente, fisiológicamente sí, ya no hay corazón, no hay latidos, bueno, tarda un poco, las ondas cerebrales tardan un poco también, pero en algún momento ya la parte orgánica, física, perece realmente. Sin embargo, y eso es una parte muy personal, hay otros planos. ¿Sí? Hay otro plano, muy difícil ahorita de abordarlo completamente, pero hay otro plano en que el alma y la otra parte ya netamente espiritual de uno va hacia ese otro plano. Entonces, por eso es que usted va a escuchar muchas personas que tienen la potestad de ver personas que son fallecidas. Sí, eso realmente sí existe. Y claro, lo que nos dan es esa esperanza de que en algún momento pues vamos a estar en un plano mucho mejor, ¿sí? Nadie se merece los castigos eternos. Incluso las personas que han obrado muy mal en este mundo pues tienen otra manera de poder purificar, como decir, las acciones que tuvieron y poder llegar hacia la luz, que bueno, ya es algo mucho más grande, ¿no? Inclusive las personas que pueden no pensar en esto, todos vamos a eso realmente. Ese es un momento en que nosotros nos sentamos a reflexionar, a pensar, a decir qué huellas estamos dejando y cuál es su legado que usted quiere dejar a sus hijos. El primero, pues que hayan sido felices, ¿sí? Por nosotros. Yo me esmero, no soy perfecto, igual que todos pienso que no soy perfecto, no somos perfectos, pero el mensaje bonito es que de cada experiencia que uno se haya caído, haya madurado, haya aprendido y no vuelva a caer en ese error. Entonces, eso es algo que yo a mis hijos les digo. Les enseño este paso, ¿no? De la muerte, que es, como usted decía, ¿no? En algún momento ellos vieron, pues, morir a nuestra gatita, por ejemplo, pero también he tenido otras mascotas que también se han ido y lógicamente el abandonar este mundo es triste para todos porque nos encariñamos, les amamos, pero entendemos también que están trascendiendo y es muy posible, en especial en los animalitos, que ellos vuelvan en otro cuerpo. O sea, esa es una enseñanza que viene más oriental, de la parte budista. Sí, budista, ellos creen eso y yo creo muy firmemente en eso, en especial en los animalitos. Y bueno, en cuanto al ser humano, pues, por ejemplo, mi madre trascendió todo, pero yo siempre la siento
con energía positiva, con amor. Hay momentos en que hay dificultades, como todos tenemos, obstáculos, momentos tristes. Y en algún momento, como decía algún gran maestro, ¿no? A veces pues elevamos la oración al cielo, pero también a veces nos ensimismamos. Y tal vez tenemos que cerrar los ojos y ahí sentir a esos ángeles, a esas entidades que eran nuestros familiares, que están ya en otro plano, que nos abrazan y nos dan esa luz de amor y de prosperidad. Y cuando hago eso, pues las cosas como que se equilibran un poco más y podemos enrumbar de mejor algún problema que tenemos. El principal motor que a nosotros nos mueve es el amor, ¿no? Y Exacto. es el amor de nuestra familia, de nuestros hijos, de los seres que incluso, como usted dice, no están acá, pero realmente nos siguen motivando. Correcto. ¿Qué disfruta Cristian López fuera ya del laboratorio, fuera de la docencia, de su trabajo como militar? ¿Cuáles son sus pasatiempos y cómo recarga esas energías? Disfruto mucho salir con mi familia, me voy a pasear, a veces a ambientes de naturaleza, otras veces sí toca ir a centros comerciales, pero sobre todo es la unión con la familia, el pasar momentos con eso, ¿no? Y ahí pues disfrutamos cosas, por ejemplo, a mis hijos también a veces les gusta y bueno, no sé si sea tan bueno o no, pero mi plato favorito, por ejemplo, las salchipapas. Entonces, a veces yo mismo sé que pues a veces son grasas sobresaturadas. Pero son deliciosas. Pero son ricas. Claro que no es todos los días, ¿no? Pero por ahí un fin de semana tal vez así. Y pues mis hijos a veces también, si les gusta eso, digo, Dios mío, esta parte. Francisco. Yo soy el culpable de eso. Francisco dice que usted es el mejor chef. ¿Por qué dice eso? Uy, Dios mío. Cuéntenos esa historia. Claro, lo que pasa es que en algún momento nos llevaron a algún evento de mis hijitos a la escuela. Entonces decía la profesora que ellos, todos los niños han escrito en alguna cartita cuál es la fortaleza de sus papás, porque creo que era el Día del Padre, me acuerdo. Y entonces en esas cartitas, pues cada niño había puesto lo mejor de mi papá es esto, lo mejor de mi papá es esta otra cosa. Entonces cuando fuimos a eso, nosotros teníamos ahí las cartas de los niños y cada uno iba leyendo, o sea, decir, yo por ejemplo, pues como digo, no soy un ser perfecto, yo no soy tan bueno en la cocina. Sí, entonces, como dice mi esposa, creo que se me quema el agua, algo así. Y hay que aceptar porque no somos perfectos. A mí me falta todavía mucho por aprender y esa es una de las partes que tengo que aprender, obviamente. Y entonces, cuando mi esposa no está, entonces yo a mis hijos, claro, yo los llevo a comer. Entonces yo les llevo a comer, qué sé yo, les llevo a comer una pizza y nos servimos juntos, o les llevo a comer un KFC, o les llevo a comer un chifa, o sea, lo que esté ahí, ¿no es cierto? Y para variar. Entonces a ellos esa comida que yo les llevo cuando están conmigo les parece súper rica, pues claro. Entonces yo a veces compraba la comida, mandaba a traer y nos servíamos en la casa. Entonces yo abría solo los platos y les daba. Entonces ellos decían, wow, papi, o sea, esta comida es súper buena. Todo. Entonces en algún momento cuando fuimos a ese evento de la escuela, yo estaba buscando algo que me diga, mi papá me lleva a los parques, porque sí los llevo a los parques, a los juegos infantiles, o mi papá juega con nosotros, o juega a las cogidas, de las escondidas. Y no veía nada de eso, entonces ya los otros papás ya cogían sus cartas de acuerdo a sus competencias y a mí no me quedaba, no, por ahí quedaba una que decía mi papá cocina súper rico. Entonces yo esa jamás la dije, esa es mía, porque yo realmente en la cocina no soy un chef o master chef, o sea, entonces yo dije y ahora ya me quedaban dos y la otra tampoco coincidía, entonces después digo voy a ver ahí. Cojo ese que decía mi papá, cocina súper rico, abro y dice, es de Francisco, de mi hijo. Y entonces yo me quedaba así, la profe me dice Francisco que usted cocina, pero súper rico, que les da unas comidas, pero extraordinariamente deliciosas. Entonces, digo, ha de ser por lo que yo mando a comprar y traigo acá a la casa y nos servimos juntos. Entonces, son cosas que me han pasado que son muy, muy cómicas, realmente me dan bastante risa cuando las recuerdo. Por eso dice, Francisco dice que soy el mejor chef. Así muy es, bien, entonces, pero sobre todo, pues, comprando cualquiera es bueno. Así que la Moni que se saca el sucio ahí cocinando. No, ella sí está, ella cocina delicioso, súper rico, sí. Ajá. Pero esa papá es el mejor chef. Esa anécdota me costó como Masterchef. Muy bien. Cambiando en este tema ya de la familia, ahora vamos también que sus alumnos también son como sus hijos, todo ese
ese punto que usted ha visto crecer en ellos, crecer profesionalmente. ¿Cómo se siente usted? Porque ahora justo en nuestros diplomados usted dice, usted fue mi estudiante, hay muchos que les ha visto crecer en este punto, ¿no? ¿Cómo se siente usted viéndoles a ellos? Sí, hemos tenido ya algunas décadas de muchos estudiantes, desde que yo era médico general, ya cuando fui especialista, y hemos visto un crecimiento grande. Yo me he dado cuenta, Nati, que los estudiantes que han pasado por este tipo de formación cambiaron 360 grados su visión. Y fueron tan estimulados, se sintieron tan diferentes que ellos entendieron el mensaje, se comprometieron con su profesión y con su vida misma y fueron, y los veo ahora especializados en el exterior. Por ahí veo un muchacho que hizo citometría de flujo, otro que hizo micología, otro que se metió en el área mucho de calidad, otro que se metió en la parte metodológica. Entonces a mí me da mucha satisfacción ver que es como las plantitas, ¿no? Si nosotros cultivamos, ponemos la semilla, le regamos con amor, le cuidamos, le podamos, entonces crecen los frutos, las flores, y vemos ese crecimiento. Entonces, eso nos llena de mucha satisfacción. Y ahora mucho más que estamos con ustedes, o sea, realmente el trabajar en equipo y ver resultados de nuestros profesionales nos llena a todos gratamente. Qué bueno que digan, ¿no? Las enseñanzas las tuvimos acá con Naén, con Nati, con Anthony, con el doctor López. Eso es bonito escuchar porque nos refleja que dejamos un mensaje positivo y que hicimos ello, como yo siempre digo, ¿no? Dejamos en ellos una enseñanza tal que les hizo unos profesionales muy competentes académicamente, porque eso es importante. Yo tengo que ser competente para diagnosticar bien. Pero como yo siempre les he dicho, usted también va a escuchar mucho que a veces yo les abombo mucho en la parte de metodología, que tienen que ser seres humanos buenos, que tienen que ser altruistas, que tienen que ser honestos, que tienen que ayudar, que tienen que ser ecuánimes, porque eso puede ir de la mano. Es verdad que todos tenemos errores, por supuesto yo primero a la cabeza, pero a lo que vamos es que de esos errores tenemos que aprender y tenemos que ser profesionales que también entendamos que nuestro equipo de trabajo tiene problemas, ¿sabes? Entender cómo solucionar el problema, apoyo emocional, dar las facilidades a eso, porque a veces lamentablemente, como le dije, hay profesionales que se pusieron en un puesto estratégico, se les subió el poder, se olvidaron de la misión y tenemos pues muchos problemas ya con sus equipos a veces de maltratos, de tiranías, y eso no está bien. Yo no comparto para nada eso sí soy enemigo de que la gente abuse del poder. De verles crecer como plantitas, de tener ya muchas generaciones de sus estudiantes y ahora ya generaciones también de los diplomantes, que no solo están acá de Ecuador, sino de varios países. ¿Usted qué le gustaría o cómo le gustaría que le recuerden de aquí en 10 años todas esas personas que, no solo como yo digo de Ecuador, sino hay varias personas de otros países que le quieren muchísimo y que le mandan siempre mensajes, saludos, que están muy agradecidos con usted y eso se siente en cada uno de los mensajes que ellos nos dejan en los grupos? Bueno, yo creo que la parte que más van a recordar de mí son los exámenes. Todos los exámenes difíciles, los exámenes imposibles, es lo que más se acuerdan. Siempre dice, qué bestia con usted, doctor, estudiábamos y nunca sacaba buena nota. Esa es una metodología que la tenemos desde hace mucho tiempo desarrollada. Tiene un propósito. No es un propósito malicioso, malo, de degradar, de humillar, sino es un propósito de hacernos ver que aunque somos buenos y estamos en el camino de la evolución, todavía nos falta. Y entonces, claro, quiero que me recuerden como un ser humano igual que ustedes, un ser humano que tal vez pudo aportar, pudo poner un granito de arena, con fallas y defectos como todos, pero que siempre con una emoción grande de poder superarse. Entonces ese es el mensaje grande: sigan estudiando, sigan superándose, el camino es demasiado grande, el conocimiento es vasto. Entonces poder decir que alguien domine todo, Dios mío, creo que no es humano eso. Nosotros los que somos imperfectos seres humanos seguimos aprendiendo. Siempre me decía, pero muchos estudiantes que nos escriben, como usted dice, ya están pidiendo la baja, la disponibilidad y están haciendo cola para la huelga de que están muy difíciles los exámenes. Me decía, Dios, ¿cómo, o sea, el doctor cómo sabe tanto? ¿Cómo puede lograr tanto? O sea, ¿qué tiempo tiene para hacer todas esas cosas, para podernos enseñar? Y en cada uno de los videos que vamos pasando en los diplomas nos dice una frase, nos motiva, dice, no es como cualquier otra clase de que nos enseña cosas técnicas, sino realmente esa motivación. Y nosotros hemos querido como empresa cambiar ese chip, ¿no? De que el laboratorio de diagnósticos, de que salvamos vidas y que en nuestras manos está esa responsabilidad de muchas vidas. ¿Qué piensa sobre eso? Yo le cuento, mire lo que sucede, ¿no? Esto ya ha pasado ya los últimos 23 años. Entonces, cuando yo doy clases, a veces en las universidades, todo,
pasa un fenómeno y es que cuando me lleva un nuevo curso, pues yo les enseño, de la misma manera como les enseño el resto, siempre con bastante responsabilidad. Soy de los profesores antiguos, yo me considero los profesores antiguos que se empodera de la clase. O sea, yo les doy todos los conocimientos, los lineamientos, les enseño con ejemplos, les doy casos clínicos. Ahora me parece que hay nuevas modalidades y son muy respetables, pero ahora como que abandonan un poco, pienso yo, al alumno. Es decir, que el tutor, el mentor, el profesor está con ellos un tiempo y después les dejan que ellos se autoeduquen. No comparto tanto eso. La autoeducación es de toda la vida, eso sí. Pero el momento que uno da clases tiene que uno empoderarse y dar la clase al alumno. ¿Sí? Si es que es un semestre. Si es que es 3 meses, los 3 meses. Si es que es un año, el tiempo que se considera. No hay que abandonarlos del todo porque por eso es que no tenemos buenos profesionales. Y claro, cuando tengo un nuevo curso o nuevos alumnos, nuevos diplomantes en las universidades, pues ya cuando se toca evaluar el módulo 1, por ejemplo, el módulo 2, el módulo 3, se les evalúa el examen y realmente se caen. O sea, realmente es complejo el examen. Sí es complejo, pero yo siempre les digo, o sea, estos exámenes son parte de lo que nosotros dimos ahí, sino que a veces les ponemos resoluciones para que cuando se enfrenten en la vida real, si yo les enseño lo fácil, imagínense, ellos van a acostumbrarse solo a luchar con lo fácil y a diagnosticar facilito. Pero si es que uno les pone un grado de complejidad, ellos van a estar preparados, como decimos, para la guerra, porque me dieron las herramientas más duras y más difíciles, y entonces cuando me venga un caso sumamente complejo, ellos van a poder hacer. Entonces, claro, ahí sucede el fenómeno de que yo ya sé, mando las notas, ¿no es cierto?, ahí, y yo ya estoy esperando 5, 4, 3, 2, 1, track, la llamada de la coordinadora de cualquiera de las materias que damos, doctor, ¿qué es lo que ha pasado con mis estudiantes? Están unas notas bajísimas y yo le explico. O sea, cuando es por primera vez yo le explico, le digo, miren, doc, le aseguro que todos sus estudiantes sí van a pasar, pero van a pasar luego de que tengan un tipo de capacitación muy estricta en la que salgan excelentemente bien. Sí, ellos no se van a arrepentir, van a llorar, tal vez van a quejarse, van a hacer huelga de hambre, la huelga a decir de hambre. Doctor, destiérrenle. Sí va a pasar eso, pero siempre es con un propósito. Y al final, sí, los chicos, ellos saben perfectamente que el grado de exigencia es grande, pero los resultados, ellos se van a dar cuenta cómo fui antes, y luego de que ya se tiene la capacitación, hay un grado de 360 grados, totalmente un giro de 360 grados que ellos lo sienten. Y lo más importante que ellos aportan en eso, en sus unidades de salud. Eso es lo que nos dicen, sí, doctor, como ustedes sufrimos, lloramos, pero ahora ya entendemos por qué. Entonces a mí me da más bien mucha felicidad cuando ya los veo graduados, a todos, ¿sí? Y los vemos con esa felicidad con sus padres, todo, después de que ha pasado esta tragedia, que era temporal, obviamente, pero es un poco de exigencia nada más. Y eso ha sido una de las cosas que nos han marcado en la formación, en que nosotros no solamente hemos querido enseñar por enseñar o hacer un curso por hacer un curso, sino realmente qué es lo que estamos consiguiendo con ese curso, con ese diplomado, y es transformar vidas, ¿no? Las vidas de ustedes que están acá como profesionales de laboratorio, que muchos de nosotros cuando pasamos por una universidad, por nuestro pregrado, no nos enseñaron así, o teníamos otro concepto de nuestra profesión. Y tratar de cambiar ese chip nos ha costado 10 años ya como NAEM, y en estos últimos como en los diplomados ya que vamos 2 años, de decir, o sea, ustedes pueden, realmente ustedes hacen diagnóstico, como usted dice, ¿quién es el que está viendo en el microscopio la célula? ¿Quién es el que coloca ahí que esto es un cristal en un hemo? Entonces esas cuestiones nos han hecho, por ejemplo, a mí me han hecho cambiar muchísimos paradigmas de lo que nosotros hacemos, y decíamos antes, sí, somos un apoyo diagnóstico, pero en realidad nosotros somos los que estamos diagnosticando, y por supuesto le damos todos esos insumos al médico para que pueda dar su tratamiento final y pues haga el seguimiento al paciente. ¿Cómo ha sido esto, Doc, de que, cómo le han visto también sus otros colegas en que digan, no, el laboratorio de diagnósticos, nosotros estamos haciendo esto? Claro, eso ha sido una evolución súper grande. Bueno, primero en la universidad, yo con mucho respeto siempre, falta bastante, todavía falta mucho comprometimiento. Yo, como digo, soy de los profesores antiguos, entiendo que hay ahora nuevas modalidades, en que el estudiante, viene el mentor, viene el tutor, viene el maestro, le da un cierto tiempo y luego lo dejan para que él vaya. Yo personalmente no lo haría así. Es muy respetable y respeto mucho, si hay muchos colegas que están eso, lo respetamos porque estamos en una sociedad demasiado honorable como para que estemos peleándonos por eso, pero
el rato que yo lo hago, desde mi punto de vista, yo tengo que estar con ellos paso a paso, hasta verlos crecer, hasta que se termine esa formación, y ahí sí obviamente pueden volar tranquilos, ¿no? Pero para mí falta muchísimo. Es por eso que todos los profesionales, absolutamente todos, de todas las profesiones, ¿sí?, de este país y de todos, cuando uno les evalúa, realmente se cae. Y eso, entonces, ¿cómo explica uno? Porque en la universidad, en el pregrado, inclusive en el posgrado, en las maestrías, no les enseña cómo tiene que ser, a una profundidad inmensa como deberíamos. Recuerden, Nati, que estamos formando profesionales de salud que salvan vidas. No estamos hablando de este diseño, esta tasa. Estamos hablando de una vida humana. Entonces, yo para salvar vidas tengo que prepararme, pero al extremo, realmente profundamente. Por eso es que nos tomamos muy en serio eso. Y entonces, claro, cuando tenemos la oportunidad con ustedes de diseñar todo, hemos visto, sí, el laboratorio es un apoyo diagnóstico, así consta en las unidades, como apoyo diagnóstico. Pero yo pongo los casos, miren lo que sucede, ¿no?, con pacientes que hemos tenido con biometrías normales. Miren, tenemos biometrías normales, cuantitativamente normal, no tiene ningún problema. Y como me decía un profesor hace muchos años, me decía realmente a qué muestras yo debo hacerle el frotis de sangre periférica. La verdad, Nati, hay que hacerle a todas. Claro, y eso en la práctica me van a decir ustedes, pero entonces es imposible un día lunes en los hospitales hacer a todas las placas, no vamos a alcanzar. Así es. Estoy hablando de una utopía, de algo ideal. Debería ser así. ¿Por qué? Hemos tenido casos de pacientes que nos llaman un poco la atención porque eran cuantitativamente normales en biometría hemática, por ejemplo, y el momento que yo hice un frotis de sangre periférica de este paciente, encontré, por ejemplo, un Chiari Higashi. Sí, ahí le cuento cómo el diagnóstico se vuelve, no apoyo diagnóstico, se vuelve diagnóstico. Nadie en ninguna otra especialidad pudo ver eso. ¿Por qué? Porque los daños que tiene ese paciente son cualitativos. Y la única manera en que yo podría verlo es comenzar a ver microscópicamente esas células, encontrar estas lesiones, estos gránulos demasiado grandes, amoratados, todo, y encontrar que tenía un Chiari Higashi. Cuando ya se midieron, obviamente, todos los exámenes moleculares, se confirmó eso. Miren cómo el laboratorio ahí es netamente diagnóstico. Entonces yo no puedo ahora desligar la parte clínica con el laboratorio, ¿sí? Si tengo un paciente con escalofrío, fiebre y sudoración, netamente tengo que hacer una microscopía, tengo que buscar si es que están ahí las formas parasitarias y ahí confirmarlo. Así se maneja con todo. Y esto es lo que hemos cambiado también, el segundo paradigma de nuestros cursos, es enseñarles integralmente, ¿no? Exactamente. Esa enseñanza integral nos ha hecho que nosotros, que hemos estado en una formación muy técnica en la parte de quizás equipamientos, técnicas microbiológicas, técnicas microscópicas, nos hayamos dejado a un lado, ¿no?, la parte clínica y no le entendemos al paciente cuál es la importancia que nosotros hemos visto, ¿no?, de poder conocer a tu paciente, entender, aunque no lo tengas, ¿no?, para revisarle, para auscultarle como médico, si es que estás en el laboratorio o si eres laboratorista, pero sí, esa información que puedes recopilar incluso en la toma de muestra, ¿no?, que es súper valiosa, súper importante. Y pues bueno, usted siempre en todos los eventos que hemos tenido tiene algunas frases muy, muy épicas que yo digo que siempre nos está recordando, nos está indicando. Y pues bueno, ahorita de estas son las que empezamos con: ya no se debe decir, ya no existen, mejor dicho, los linfoblastos ni los piocitos. ¿Qué hay detrás de todas esas afirmaciones? Bueno, esas afirmaciones tienen un fundamento. Miren, cuando es, por ejemplo, en la maduración del linfocito, sea B o T, no existe en ninguno de los pasos realmente un linfoblasto. Lo que existe es un precursor linfoide temprano, un precursor B. Puede haber un inmunoblasto, pero eso está en ganglio. No es lo mismo que el famoso linfoblasto. Entonces, ahí, por ejemplo, son cosas que nosotros recomendamos, ¿no? Desaprender lo aprendido y reaprender los nuevos hábitos de la excelencia. Entonces, eso, por ejemplo, no existen linfoblastos. Lo que existe es precursores B. Por eso la leucemia no se debe llamar leucemia linfoblástica, sino leucemia aguda de precursores B o T, por ejemplo, en el caso. Y la otra, que es una situación que a mí también me enseñaron, y hay que ser legales. Yo siempre digo, a mí también me enseñaron a leer porcentajes en biometría, que está mal, porque es con absolutos. A mí también me enseñaron que había las aglutinaciones febriles para salmonela, pero no, pues tenemos un cultivo, tenemos SS, tenemos muchos agares que pueden darnos esa resolución. Y de la misma manera, pues nos enseñaron aparentemente de que en orina el leucocito que ha fagocitado tiene unos gránulos adentro, se llama piocito. O sea, eso no es verdad. O sea, realmente alguien en algún momento se levantó con la pierna izquierda, publicó, difundió y todo el mundo se hizo viral realmente y todo el mundo pensó eso.
nuestros grandes inmunólogos, Jánego y Abas Rojas, nuestros grandes hematólogos de Mackenzie, Williams, Sansabrafé, ellos nos dicen que los fagocitos obviamente sanguíneos, pues el neutrófilo, el macrófago y la célula dendrítica. Entonces, cuando yo veo en orina una célula que ha fagocitado, o es un neutrófilo o es un macrófago, así de sencillo. ¿Cómo le tengo que llamar? Como lo que se llama, nada más. Pero más allá de eso, Nati, y eso es algo que la otra vez me preguntaban, doctor, ¿pero cómo yo reporto? Porque ese es un problema que tenemos. ¿Cómo reporto? Con cruces, doctor, por microlitro, ¿cómo reporto por campos, cuantitativamente? Bueno, si vamos a la parte netamente más práctica y más específica, siempre debería ser más cuantitativo. Por ejemplo, en citometría de flujo, si yo digo que una célula tiene el CD33 en 3 cruces, claro, es muy sensible, o sea, es muy inespecífico, porque digo, ¿cuánto es 3 cruces? ¿66, 92, 85 o 100%? Claro, entonces es mejor cuantitativo. Entonces yo digo, esta célula tiene un CD13, por ejemplo, de 94.7%. Entonces estoy viendo que es bastante prevalente, ¿no es cierto? De la misma manera tengo que hacerlo en el copro, en orina, todo. Pero tenemos que ir más allá, porque la gente a veces un poco se martiriza y se hace el harikiri en cómo debo reportar. Yo siempre digo, ya, digamos que tú reportaste esquistocitos o esquizocitos, que podemos decirlo de las dos maneras, en un frotis de sangre periférica de una anemia hemolítica. Entonces, digamos que a una persona le reportó esquistocitos 3 cruces, digamos. Y otra dijo, no doctor, yo lo hago más bien cuantitativo, yo reporté de 8 a 10 por campo. Si me preguntan cuál de ellos aporta con un mejor valor en el laboratorio, le diría ninguno de los anteriores. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que sea que el uno reportó de una manera o del otro, en el contexto de una anemia hemolítica con esquistocitos o esquizocitos y una trombocitopenia, lo que debe al final transformar es ese paciente, ese profesional de salud, ese resultado y esos hallazgos, transformarlo en un diagnóstico. ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Cuál sería el diagnóstico ustedes que están viendo ahí ahorita en el post? Escriban el diagnóstico. Escriban el diagnóstico ahí. Por ejemplo, eso lo transformamos en un diagnóstico para que usted vea ahí la diferencia entre lo que es la inteligencia artificial y el ser humano, ¿no? Y deberían decir sugestivo de una púrpura trombocitopénica trombótica o de un síndrome hemolítico urémico. Entonces ahí ya en base al contexto, si es que obviamente estuvo en contacto con Escherichia coli y todo eso, es un síndrome hemolítico urémico con daño renal. Pero si en cambio es un paciente que está desorientado, que no tiene daño renal y tiene este contexto, es una púrpura trombocitopénica trombótica. O sea, miren, nos vamos un paso más allá y ese es el enfoque que le damos al diplomado. Por eso, Nati, usted ha de ser testigo de que hemos tenido muchos alumnos que son maestrantes. Y yo soy el primero en que diga, chicos, sí, ustedes busquen siempre, como decir, no, busquen la felicidad. O sea, busquen también, si es que ustedes quieren seguir, pues, capacitándose en otro lado, ustedes tienen la oportunidad de hacer eso. Y nuestros mismos estudiantes que se han ido a capacitarse en otros lados, han regresado acá. Y nos han dicho, mire, doctor, yo seguí ahora una maestría, pero en la maestría no le profundizaron tanto como lo que ustedes dan en sus cursos, porque de eso se trata, que ellos puedan tener diferentes facetas de su vida, claro, y de aprendizaje, y puedan darse cuenta que realmente aquí sí profundizamos, sí enseñamos integralmente. Yo sé, es el diplomado de hematología, pero lógicamente tengo que enseñarles un poco de parásito. ¿Cómo así, doctor? Porque a través del frotis de sangre periférica voy a ver malaria, voy a ver babesia, ¿sí? Voy a ver trypanosoma, inclusive bacterias, voy a ver bartonella. Entonces no puedo desligar esa parte. Siempre es integral. Sí, y esa parte siempre ha sido importante porque ya hemos tenido muchos testimonios, ¿no? De personas que han pasado ya por el diplomado, por los cursos que estamos con usted, y nos dicen, no, sí ha sido un cambio de hacer antes mecánicamente, y eso es una de las cuestiones que a nosotros nos han llenado mucha de felicidad, a mí especialmente, que me dicen, ¿saben qué? Ahora sí ya entiendo lo que estoy haciendo. O sea, entonces en ese punto digo, claro, es que nos han formado para aplastar el botón y decir, pues bueno, lo que salió en el equipo, quizás en una biometría hemática máximo llego cuando las plaquetas están bajas, hago ahí medio un frotis, veo si es que está o no con agregados plaquetarios, y hasta ahí llegó la identificación, ¿no? No sabemos identificar más células. Entonces, cuando pasan a estos talleres presenciales que nosotros tenemos de que vayan a ver las células, citomorfología, pues han tenido ese choque, ¿no? De no saber identificar. Mira, y por ejemplo, o sea, y con todo el respeto del mundo, ¿no? Sí he tenido oportunidad a veces de hacer debates científicos con algunos colegas, y eso es importante porque yo también estoy para aprender. O sea, a ver, yo no es que lo sé todo, yo soy
igual que usted, un ser humano con fortalezas y debilidades y que está en el proceso de evolución y de aprendizaje, por supuesto. Pero hay cosas que yo siempre soy muy radical en eso sí, en la enseñanza. Y le voy a poner un ejemplo muy categórico. Por ejemplo, en algún momento compartía un taller con un colega y este colega, por ejemplo, les decía a sus estudiantes que si el equipo me saca, por ejemplo, unas plaquetas de 12.500, entonces ya es un equipo que se ha controlado, que ya ha sido obviamente evaluado y que hay que respetar ese resultado. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con eso, pero yo le daba mis puntos de vista, no es porque yo quiera, sino que yo le daba mis puntos de vista y le decía, a mis estudiantes les decía, mire, ¿qué es lo más importante clínicamente relevante en una trombocitopenia de 12.500? Con menos de 20.000 el paciente ya se me comienza a complicar, obviamente equimosis, hematomas y sangrado interno. Entonces eso es lógicamente algo que puede conllevar la vida del paciente. Entonces mi responsabilidad en el laboratorio es definir si esos 12.500 de plaquetas realmente son verdaderos o quizás son falsos. Y ahí, por ejemplo, nosotros sí somos muy enfáticos en que todo lo que nos reporta el equipo no es 100% certero. Les dolerá a algunos, yo sé que me dicen el equipo costó miles de dólares, hizo compras públicas, sí, pero el equipo jamás se puede merecer y equiparar con la mejor metodología o instrumento que tenemos todavía, que se llama el cerebro humano. ¿Y qué es lo que quiero demostrar con esto? Muchos de esos casos, les decía a mis estudiantes, ¿qué tenemos que hacer? El extendido de sangre periférica de esa paciente o de ese paciente que tiene 12.500 de plaquetas, hacemos el extendido de sangre periférica y vemos que tiene agregados plaquetarios. Pues imagínense, si tengo agregados plaquetarios, automáticamente yo ya sé que ese paciente tiene plaquetas normales, solo que están agregadas. Entonces, clínicamente, ¿por qué es relevante? Porque el médico va a decir, por favor, el laboratorio, dígame si el paciente tiene o no los 12.500. Si tiene 12.500, enseguida voy a despachar concentrados plaquetarios con el banco de sangre. Pero si es que no lo tiene, somos nosotros lo que decimos, doctor, no hay problema, el paciente tiene plaquetas normales, solo que están agregadas. Y eso es lo que tengo que poner. Ahora, viene el otro problema, ¿no es cierto? Que también vemos mucha discrepancia. ¿Cómo hago el contagio? Y por ejemplo, en pseudotrombocitopenia por esta, que es este caso. Entonces, bueno, si queremos ser un punto normalista y realmente certero, podemos irnos a campos que tengan menos agregados plaquetarios, hacemos un contagio y podemos ahí utilizar método de 20.000, hay algunos que pueden decir Fonio, Dameshek, y damos ese resultado. Pero si vamos a la parte clínica, como alguna vez conversaba con alguien, ¿puedo yo decirle al doctor, tiene 156.000 plaquetas, puede salirme 274.000 plaquetas, puede salirme 333.000 plaquetas? Lo importante es decirle, están normales. Entonces, el médico le interesa, ¿está normal o está bajo? Doctor, está normal, 246.500, listo. No despachen concentrados, el paciente está bien, no tiene problemas con sus plaquetas. Si se da cuenta ahí el impacto. Por eso yo siempre digo, transformar los resultados en diagnósticos clínicamente útiles para el médico y en especial para el paciente. Esas cuestiones de a veces que tenemos esos conocimientos mal infundados o que a veces como claro, no nos han enseñado en la universidad nada de eso, vamos a nuestros trabajos, a nuestro primer laboratorio y hacen las cosas así. Entonces nosotros vamos aprendiendo simplemente esos patrones y vamos repitiendo. Entonces hemos procurado justamente en estos diplomados cambiar esos malos aprendizajes, como usted dice, ¿no? Reaprender y borrar todo eso y volver a iniciar con lo que realmente se debe realizar, ¿no? No porque, como dice el doctor, no porque este doctor loco quiere hacerlo, sino porque realmente hay un fundamento, ¿no? Hay un fundamento detrás y ustedes están ahí para poder investigar, para poder también discutir, ¿no? Con esto y decir si está bien o no, yo no estoy de acuerdo con esto, que estamos en esa potestad. Otra de las frases que siempre nos menciona y que en cada una de sus ponencias está diciendo, porque es importante, ¿no? Que no cambiemos, que cambiemos de esta frase que nos han enseñado, es que el ORH negativo es el donante universal. ¿Qué mito? ¿Cómo explica este mito ya repetido y que hemos escuchado en muchos lugares? Eso es un tema bien importante porque aquí ya nos vamos un nivel más arriba. Entonces, una de las misiones del maestro es enseñarles a sus estudiantes a dudar. Mire lo que le estoy diciendo. O sea, algún estudiante también alguna vez me puede decir a mí, doctor, yo no estoy de acuerdo con usted por esto, y hay que escucharlo. Sí, hay que escucharlo porque él tiene su fundamento. Entonces, en algún momento yo me puse a revisar pues muchas de los grandes conocimientos que nos dan los libros y en algunos de ellos pues encontré algunos errores.
¿sí? O sea, yo como ser humano imperfecto encontré algunos errores. Uno de ellos, me parece, y siempre lo he dicho, y ojalá algún rato que el ABB se dé cuenta de eso, pues diga que en verdad los latinos lo pudimos decir. Es esto del ORH negativo. Entonces, ¿cuál es el donante universal? Entonces, a todos nos han enseñado que el ORH negativo es el donante universal. Entonces, yo me puse a ver esto, a analizar esta frase, y digo, bueno, existen ciertos grupos que son, no vamos a meternos tanto a la profundidad, pero existen ciertos grupos que son un poco raros, como el Bombay y como el RH nulo, que se llama sangre dorada. Ellos necesitan únicamente sus propios grupos para ser transfundidos y que de esa manera salvar su vida. Si yo le doy un ORH negativo, por ejemplo, a un paciente Bombay, va a haber una interacción del antígeno H con el anti-H que tiene el Bombay. Y eso va a causar una reacción hemolítica grave y el paciente puede fallecer. Entonces, desde ese punto de vista, ORH negativo, catalogado como donante universal, normalmente no sería el donante universal. No sé si me entiende el punto. ORH negativo lo tenemos conceptualizado así. Pero, ¿qué es un donante universal? Esto va a sonar bastante cómico, pero un donante universal es un hemocomponente que yo le done a cualquier ser del universo. Entonces, ahorita que estamos en la época del 3i Atlas, el 3i Atlas está pasando, ¿no es cierto?, por el sol en el perihelio, yo preparo un concentrado, ¿no es cierto?, en el banco de sangre y le doy y le transfundo al extraterrestre que está ahí manejando el 3i Atlas. Entonces, si yo le doy a él, el donante universal no tiene que hacerle daño, sino que le tiene que ayudar. Eso es un donante universal, si vamos al punto teórico. Ahora, si queremos ser un poco menos extremistas, que en eso sí a veces peco de extremista y de exagerado, pero podríamos llamar un donante terrenal tal vez. Entonces, donante terrenal sería un hemocomponente que yo le dé a cualquier ser humano del planeta Tierra y que no le cause daño. ¿Existe eso con el ORH negativo? No. Si yo doy ORH negativo a un paciente Bombay, hay reacción hemolítica. Si yo le doy ORH negativo a un paciente RH nulo o sangre dorada, lo mato igual. Entonces, el ORH negativo no es el donante universal. ¿Cuál es el donante universal? Aquel que sea una fusión de un Bombay más un RH nulo. Ese sería. Pero eso, obviamente, no es lo que nos han enseñado. Aquí nosotros hemos aprendido muchísimas cosas durante este tiempo, muchos webinars que hemos compartido gratuitamente, que están en el acceso, están en YouTube para que ustedes sigan aprendiendo y también sigan causando ese interés de investigar, ¿no?, de dudar, que esa es una de las cuestiones que nosotros debemos también enfocarnos en realizar, ¿no? ¿Será que en verdad está diciendo la verdad? Hoy tenemos tanta información de tantos lugares y claro, lo podemos aprender en 1000 lugares, pero en verdad estarán bien, ¿sí? Entonces, ese punto, ¿no?, de estar en esta comunidad que les apoyamos, que tenemos un grupo de WhatsApp, ¿no? ¿Cómo hace para responder mensajes en un grupo de WhatsApp y darnos clases de 10 minutos explicándonos un caso clínico que le comparten, ¿no? Hemos tenido casos de Venezuela que les hemos ayudado mucho. Claro. De Cire, me acuerdo uno de ellos que decía, Doc, imagínese, hice esto y me mandó la doctora a felicitar. O sea, ¿cómo se siente usted poder haber ayudado hasta Venezuela? Y eso nos llena tanto de alegría que miren, nuestros diplomantes ya están demostrando que ellos dan diagnósticos y entonces encaminan por el camino adecuado los lineamientos que tiene que seguirse de salud. Entonces, en ese entonces, por ejemplo, Desiree tenía un caso, ¿no es cierto?, de una neoplasia hematológica y como yo digo, ¿quién llega un viernes a las 10 de la noche? ¿Quién llega un sábado? Ahorita estamos en un tiempo de feriado aquí, un tiempo de feriado que es por finados. Entonces, ¿quién está trabajando? Hay que ponerse la mano en el corazón. No es el doctor López el que está ahorita en el laboratorio ahí con las muestras. Es el equipo de trabajo en sus diferentes especialidades. Por eso siempre mi respeto, yo me saco el sombrero para las personas que realmente están ahí con las muestras, están amaneciendo, se están haciendo veladas. Y por eso es que es importante que nosotros no seamos jefes, sino que seamos líderes. Esa palabra líder conlleva muchas cosas, conlleva conocimiento, conlleva ecuanimidad, conlleva honestidad, buen trato, prudencia, valores. Entonces, claro, esta diplomante nuestra, decía, por ejemplo, de Venezuela, ella recibió la muestra, vio ciertas alarmas en el equipo, pero ¿qué es lo que hizo? No se confió en el equipo, fue al frotis de sangre periférica y en el frotis encontró las células anormales. Puso su diagnóstico sugestivo de una neoplasia. Sí, en algunos casos vemos que algunos diagnosticaron leucemia aguda y en otro caso neoplasia linfoide madura como linfoma. Cuando el médico llegó, vio ese resultado, o sea, primero dijo, ¿cómo es posible que alguien de laboratorio pueda dar diagnósticos? Pero es que es lógico, yo en esto soy muy enfático y me sepan disculpar ahí.
El profesional de cardiología es experto en cardiología, tiene que hacer diagnósticos cardiológicos. El oftalmólogo es especialista en ojo y tiene que hacer diagnósticos de oftalmología. El neurólogo tiene que leer el electroencefalograma, tiene que saber toda la parte del sistema nervioso y es experto en eso. Ahora yo pregunto, si llega una muestra a un hospital, a un laboratorio, y yo encuentro en la microscopía un resultado, por ejemplo, de una leucemia granulocítica crónica, hallazgos compatibles con esto, ¿cómo no voy a ser yo capaz de poner el diagnóstico si esa es mi competencia, la microscopía? Entonces, por eso es que yo les digo, el profesional de laboratorio puede hacer diagnósticos, pero por supuesto que sí, porque está haciendo diagnósticos de sus competencias. Y para eso, obviamente, tiene que prepararse para ello. Entonces, al final, el médico, como usted bien dice, Nati, le felicitó a nuestra diplomata y dijo, ¿dónde aprendiste? Es excelente que ya tengamos equipos de trabajo de esa manera, que nos ayuden e iluminen. Y ahora el médico, ¿qué es lo que hizo? Le internó, le hospitalizó y le dio el tratamiento como es. Trabajo en equipo, mis queridos amigos. No tenemos aquí, y esa es una parte que yo en algún momento en mi vida me puse a pensar y digo, a ver, este poco conocimiento, porque yo no sé nada, yo soy como Sócrates, ¿no? Solo sé que nada se hace. Yo no sé nada porque cuando veo la cantidad de conocimiento que hay, yo me asusto. O sea, realmente hay que seguir estudiando, yo a la cabeza primero. Pero cuando vimos esto, tomamos una decisión muy radical y dijimos, bueno, ahora todos tenemos que trabajar en equipo. No debe haber estos celos profesionales de los gremios, que lamentablemente yo veo que hay, pero al final de cuentas el conocimiento es universal y todos lo podemos tener. Entonces, nuestras capacitaciones, Nati, Anthony, todo el equipo de trabajo van dirigidos a todos los profesionales, ¿no? Todos somos capaces de hacer esto. No es el doctor López, no. Todos somos capaces de hacer esto. Y ese es nuestro mensaje. Y ese es el mensaje que también tenemos como empresa, ¿no? Como yo digo, el conocimiento es de Dios y hay que compartirlo. Hay que realmente que llegue a las personas que necesitan esos diagnósticos, porque cuando llegan a nuestros laboratorios, a nuestros hospitales, quieren respuestas, ¿no? Exacto. La persona, el paciente dice, pues, ¿pero qué tengo, doctor? Ayúdeme, ¿qué tengo? Para no estar pasando de hospital en hospital, de médico, incluso dentro de una misma unidad de salud pasa esto, ¿no? Que ni siquiera se comunican entre las especialidades, menos con el laboratorio. Claro. Entonces, cambiar eso es súper complicado, pero nosotros hemos estado trabajando ya mucho tiempo, muchos años, desde el 2020, Doc, que comenzamos con usted dando webinar, recuerdo. Yo no me acuerdo ni cómo le contacté, pero dije, Doc, quiere dar, era un webinar de coronavirus que en ese tiempo era y de la viruela del mono, y el doctor siempre, sí, demos eso, y tuvimos, ¿no? Pues bueno, esta parte de concientización, de saber comunicar algo que estaba en ese tiempo que era, estamos haciendo muchas cosas mal con el coronavirus. Claro. Y poder comunicarlos fue especial. Ahora, ¿qué ha significado para usted este crecimiento junto con nosotros y esta evolución de la enseñanza de laboratorio? Primero, con eso que dijo Nati, en la pandemia nos tocó duro, a todos, ¿sí? Y en especial a los profesionales de salud en sus diferentes especialidades. No sé si nota, siempre utilizo yo el término profesional de salud. Yo no me refiero a los médicos nada más, ¿sí? Porque el equipo de trabajo lo hacemos todos. Cuando uno se enferma, le juro que al primero que va a ver es al cajero. Y el cajero me da el ingreso, yo llego a emergencias, y en emergencias la señora auxiliar me toma los signos, la licenciada en enfermería me atiende, me ayuda también, viene el médico, me ausculta, me manda a hacer una placa y me voy donde el especialista en rayos X, me voy al laboratorio y obviamente para las muestras de sangre me voy a hacer un electroencefalograma y está la persona. O sea, todos trabajamos en equipo. Por eso es que el concepto de salud para mí es diferente, no es solo los médicos somos una parte importante, pero también están nuestros grandes colegas, nuestras grandes especialidades de las diferentes áreas que les menciono aquí. Entonces en pandemia tuvimos un gran reto y ahí comenzamos nosotros a pensar ciertas cosas. Miren, con dolor a veces yo le digo que en una época de la pandemia se validaron ciertos protocolos que vinieron de Francia. Miren, en Francia hicieron un estudio y dijeron que a 32 personas aproximadamente les dieron un tratamiento triple, ¿sí? Que era cloroquina, era ritonavir, liponavir y era acitromicina. Y estas 32 personas salieron favorablemente. Entonces, ¿qué conclusión tuvieron? Que esta terapia está sirviendo para el coronavirus. Entonces, ahí en el coronavirus lamentablemente vino una ola lamentable de enfermedad, de comorbilidad, pero también de ignorancia y de desconocimiento. O sea, la desinformación es una de las peores cosas que tenemos.
Y se nos olvidó que el coronavirus es un virus, que el virus SARS-CoV-2 es un virus, y los virus no se tratan con cloroquina, los virus no se tratan con acitromicina, que existen ciertas particularidades, como la otra vez yo hablaba, ¿no? Tenemos hongos, por ejemplo, que pueden ser tratados con antibióticos. No, los hongos no se tratan con antibióticos, pero si hablamos de neumocistis y orobesis se trata con trimetopinsulfametoxazol. Pero esas son excepciones, ¿no es cierto? Sin embargo, en el COVID pasó esto. Entonces, en algún momento en los países se validaron por los escalones del ente rector de salud y la gente comenzó a dar esto. Y entonces la gente malinterpretó y dijeron, yo estoy enfermo de coronavirus y hay médicos que me dan todo esto, me dan acitromicina, me dan cloroquina, me dan nitazoxamida, me dan corticoides, me dan todo eso. Y falsamente ellos pensaban que como les dan tantos fármacos era un mejor profesional de salud, cuando había otros que solo daban lo que tenían que dar. O sea, si es que era un COVID que era leve, pues podíamos tener hidratación, tal vez algo de paracetamol, antigripales. Si es que ya era un COVID que ameritaba tal vez hospitalización, podríamos tal vez pensar en la consideración de un corticoide, aparte de toda la parte de oxigenación, todo. Y si ya era un paciente de UCI, pues sí, tendríamos que utilizar tocilizumab, todo esto y el resto de exámenes complementarios. Pero costó realmente, en algún momento se dieron cuenta que esto no estuvo bien y validaron después ya protocolos que realmente ameritaban lo que tenía esto. Entonces ahí comenzamos, y gracias a Dios que les conocimos a ustedes, a difundir mensajes realmente basados en conocimiento científico, porque todo nos daban, pues para el coronavirus, usted sabe, ha escuchado mucho de tratamientos alternativos. Yo no estoy en desacuerdo con los tratamientos alternativos. Miren, por ejemplo, ¿de dónde vienen la mayoría de fármacos? De las plantas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ahora ampicilina, amoxicilina, no me voy a olvidar que vienen del hongo Penicillium. Lógicamente, eso Fleming lo descubrió en algún momento. Y claro, viene de las plantas. Si yo digo, por ejemplo, el tramal, ¿sí?, que es un analgésico, viene del opio. Entonces, viene de una planta. Entonces, de igual manera, no podemos obstaculizar la medicina ancestral, pero siempre que sea en buenas manos. Hay veces que hay personas que no quieren eso, sino que quieren lucrar. Y eso hay que tener mucha diferencia. Pero de ahí sí, hay tratamientos que pueden ser alternativos, que pueden complementar, por supuesto que sí. Pero siempre tienen que ser fundamentados adecuadamente. Entonces, gracias a eso, pudimos ahí poner una semillita con ustedes y de ahí fuimos evolucionando. Y la gente con nosotros también. La gente se dio cuenta que dijeron, bueno, acá damos una nueva visión, enseñamos las cosas con fundamento y sobre todo, le transformamos en algo clínicamente útil para el paciente. De eso se trata todo esto. Y esa es una manera en que ayudamos. Así es, ¿no? ¿Cómo ve esa transformación de aprendizaje de antes era la teoría, ahora hablamos de casos reales, también complementados, como usted dice, hay que complementarnos con la inteligencia artificial que ya ha estado hace muchos años con nosotros y hoy se sigue evolucionando, y también con esta parte, ¿no?, de la interpretación clínica que usted habla mucho? ¿Cómo ha cambiado esa forma de enseñar? Sí, realmente nuestra forma de enseñar sí tiene que ser primero un acompañamiento permanente del tutor, del docente, del profesor. Tiene que enfocarlo en casos clínicos. Y yo realmente me manejo bastante con casos en los exámenes. Usted se va a fijar que son casos, porque eso es lo que vamos a enfrentar. O sea, si yo ya me gradúo de cualquier especialidad, todas honorables, yo voy a enfrentar casos de la vida real. Entonces, la mejor manera es que una vez que doy la parte teórica, la correlación clínico-laboratorial, tengo que enseñarles con casos clínicos. Los casos les van a ellos a enfrentarse a estas posibilidades que tengan y de esa manera poder mejorar sus diagnósticos. Es por eso que sí, en algunas partes académicas que tenemos, capacitaciones, sí, va a haber casos que son complejos, pero eso les ayuda. O sea, realmente no puedo, yo como siempre les digo, a veces no les voy a enseñar pues en el diplomado un neutrófilo, este es un eosinófilo. Sí, eso hay que saberlo y lo vamos a ver, pero es más allá. O sea, ¿qué significa? Que hay eosinofilia, neutrofilia, neutropenia, en conjunto con otras cosas. Hemos tenido casos, como yo doy muchos ejemplos. Miren las trombocitopenias. Solo quiero hacerle ver cómo se manejan las trombocitopenias en los laboratorios, en los hospitales y a nivel mundial. Si tengo una trombocitopenia, ya hablamos de la pseudotrombocitopenia por ETA, pero digamos que tengo una trombocitopenia de 15.000. Entonces ya sabemos que lo primero que tengo que hacer es confirmar en el frotis de sangre periférica. Digamos que no tiene agregados y que realmente sí es una trombocitopenia. Hay mucha gente que dice, listo, validé ya. Y realmente el equipo me da 15.000 y yo he validado y he confirmado manualmente que tiene en verdad 16.000, digamos. No me tengo que quedar ahí. Entonces, el paso más allá es, y lo que le voy a decir va a causar un poco de confusión, pero si tengo una trombocitopenia, tengo que ver glóbulos blancos y glóbulos rojos. No se va a entender porque dice, ¿cómo, doctor?
si trombocitopenias de las plaquetas, que tienen que ver los glóbulos blancos y la serie roja, porque puede ser una patología, le voy a poner un ejemplo, en que tengo que obligatoriamente, ante esta trombocitopenia, observar los glóbulos blancos. Y si en esos glóbulos blancos yo encuentro alteraciones como los cuerpos de Dell, puede estar frente a un Meigeglin, a una enfermedad, por ejemplo, de Meigeglin, que tiene macroplaquetas y tiene también cuerpos de Dell. Y en ese contexto también tendré que ver clínicamente si tiene insuficiencia renal, si tiene problemas de oído, porque ahí también tendré que hacer diagnósticos diferenciales con Fechner, con Epstein, con Meigeglin, entre muchas otras más. ¿Eso qué me lleva? A que cada hallazgo que yo pueda ver en una línea separada tiene que ser validado con otras áreas integrales, como por ejemplo la serie blanca y la serie roja en este caso. Como usted dice, o sea, aprender integralmente para que ese conocimiento no sea, bueno, yo vi en la placa, sí salió esto, pero ¿y qué más? ¿Qué hago? ¿Qué dato pongo ahí? ¿Qué nota? ¿Qué sugiero al médico? ¿Qué exámenes más? ¿No? Que a veces nos da, o quizás por miedo, nos falta esa parte de comunicación con el médico, con el tratante. A veces y la mayoría de veces digo yo, por mi experiencia, por desconocimiento, ¿no? Correcto. Y no tienes a una comunidad, a una persona que tenga esta experiencia de decir, pregunto y digo, ¿qué tengo que hacer, no? Y a veces nos falta eso mucho porque queremos sobresalir o queremos hacer estas cosas solos, ¿no? Y a veces es difícil, es muy difícil. Quizás sí lo puedas lograr, pero siempre estando en una comunidad que te apoye, en alguien que usted, como dice, estoy en el grupo, nos mandan los casos clínicos y les ayudamos a que puedan resolver de una mejor manera, que puedan tener estas notitas que son importantísimas para el paciente, para que no pase de laboratorio en laboratorio, de lugar en lugar, y que realmente han hecho que muchos incluso pierdan su vida por ese tiempo que perdieron ahí, ¿no? De diagnóstico. Entonces, pues bueno, todo eso hemos tratado de cambiar, hemos tratado de implementar en estos cursos y pues bueno, que haya cambiado esto. ¿Cuál cree usted, doctor, que ha sido ese error más común que siguen cometiendo los laboratoristas en la práctica diaria? El error más común es pensar que no pueden o no son capaces de validar un diagnóstico. Entonces, a veces utilizo una frase muy interesante que cuando me llega una muestra con alteraciones cuantitativas, por ejemplo en hematología, y hago el frotis de sangre periférico y encuentro células clonales malignas, el profesional dice, esto no estoy en capacidad y voy a poner favor ver hematología. Por ejemplo, esa es una cosa que he visto muy comúnmente. Entonces, el poner eso significa decir, yo no estoy en capacidad de hacer esto. Y ahí sí me disculpan mucho. Sí, yo entiendo que hay mucha gente que dice, yo no estoy en capacidad. Pero entonces, ¿qué hay que hacer ante eso? Si, por ejemplo, yo no soy buen cocinero, ¿qué tendré que hacer? Yo tendré que estudiar y tendré que practicar hasta que me pueda especializar en eso, hasta que pueda tener una competencia de eso. Entonces, yo lo que les demuestro aquí es que, claro, esa parte microscópica es netamente nuestra. ¿Cómo yo voy a decir? Es como que, por ejemplo, un cirujano general me diga a mí, ¿sabe qué? Yo no estoy en capacidad de operar una apendicitis. O sea, sería ilógico pensar que un cirujano me diga eso. Entonces, de la misma manera, si a mí me llega una muestra y tengo que verla al microscopio, cualquier muestra, no solo sangre, Nati, aquí hablamos del profesional de laboratorio, debe ser un microscopista súper especializado en muestra de heces, en muestra de orina, en líquido cefalorraquídeo, en los Grams. Bueno, hay muchas potestades de esto, pero lógicamente, como es parte microscópica, nosotros, esa es nuestra muestra, es nuestro, como decir, perfil, la microscopía. Entonces yo por eso defiendo mucho cuando llega esa parte, nosotros somos quienes tenemos que dar el diagnóstico de algo que nos compete. Esa parte, como usted siempre nos recalca en cada uno de los videos que vemos, ¿no? En las clases y en todos los webinars que tenemos, realmente ese es nuestra parte que no debemos dejar que nadie nos las quite, ¿no? O sea, apoderarnos de esa área, de ese conocimiento, de ese diagnóstico, porque quien está al microscopio, como usted dice, a las 2, 3 de la mañana que llega un paciente buscando una respuesta, es uno, ¿no? Uno que está ahí justamente tratando de ayudarle a ese paciente y colocando esos diagnósticos que esperemos que lo escuchen, que lo miren y aprender a esta comunicación también con las diferentes áreas que a veces es bien complejo, como usted dice, ¿cómo cambio este pensamiento? Que dice, pero yo lo he hecho esto por muchos años y yo, ¿por qué ahora viene usted y quiere que cambie esto? ¿Cómo hacemos eso? Qué difícil, ¿no? Qué difícil, sí, pues le cuento, Nati, que he tenido de todo un poco respuesta, hay que ser sinceros, ¿no? He tenido lugares en donde he tenido la oportunidad de elaborar y ha habido mucha gente muy proactiva en que ha entendido
como deberíamos hacer todos, que estamos en un proceso de evolución y que tenemos que seguir aprendiendo. Pero también he tenido la otra parte que obviamente en la vida hay blanco y rojo, yin, yang, bien y mal, lógicamente, que no lo ha tomado así tan bien, pues ha dicho, voy a saber que a mí me enseñaron los piocitos y yo 35 años sigo con los piocitos. Es respetable ese criterio, pero bueno, yo no lo comparto porque obviamente cada día tenemos cosas mucho más valiosas que aprender. Y una de ellas es la humildad. O sea, desde mí a la cabeza tengo que reconocer que estoy en proceso de evolución, que sigo aprendiendo, que sigo capacitándome. Y ese es el secreto. Como le decía yo en una mesa técnica, nosotros, los profesionales de laboratorio, no solo hacemos microscopía de sangre. Esa es una gran diferencia y a la vez una gran ventaja. En sangre yo puedo encontrar un tripomastigote de tripanosoma. El diagnóstico es hecho por nosotros. Tripanosomiasis, doctor, su paciente tiene tripanosomiasis. Vámonos a la muestra de digamos que está un paciente con una afectación a nivel biliar, que está con náusea, vómito, y por ahí encuentro un huevo de Clonorchis sinaise, que puedo hacerlo en el líquido biliar, pero también puedo verlo en otra zona. Entonces, ese diagnóstico lo estoy dando de un trematódo por el laboratorio, por microscopía. Me voy a la muestra de orina. Digamos que encuentro eosinofiluria. Encuentro eosinófilos en orina. Ese hallazgo representa una nefritis tubular. Doctor, su paciente tiene nefritis tubular. ¿Quién hizo el diagnóstico? El profesional de laboratorio. Me voy al líquido cefalorraquídeo. Digamos que encuentro ameba de vida libre, Naegleria fowleri. Encuentro eso, lo estoy haciendo con la microscopía en el laboratorio. Es una meningitis por ameba de vida libre. ¿Quién hizo el diagnóstico? El laboratorio. Entonces es tan sencillo. Solo hay que respetar competencias, Nati. Entonces, yo quisiera que en esa parte mis colegas me entiendan eso, ¿sí? Yo no me voy a meter, obviamente, en algo que no me compete, pero sí en la parte que es de laboratorio. Entonces, todo lo que es de laboratorio es nuestro, así como todo lo de las otras especiales es de ellos, y es respetable con mucho cariño. Cada quien a su área, defendiendo su área, pero también aprendiendo que hay que trabajar en equipo, en grupo, y que todos debemos aportar para justamente seguir salvando vidas, y es muy importante. ¿Cómo usted ve el futuro de los laboratorios clínicos en los próximos 5 años? Esa es una pregunta de lo más extraordinaria, porque en pocos años, a corto y mediano plazo, se va a tecnificar y automatizar casi todo. Entonces, yo en algún momento les contaba que sí, ya tenemos brazos robóticos que sacan sangre. Entonces ahí le reemplaza al profesional porque es la parte técnica. Ya tenemos sistemas preanalíticos que toman ese tubo que el brazo robótico le da y lo va clasificando. Tubo lila para hematología, tubo celeste para coagulación, tubo tapa roja, por ejemplo, para endocrino, para química o inmunología. Entonces la máquina, el sistema preanalítico, que ya lo tenemos en muchos países, ¿no es cierto?, lo va clasificando. Si es que necesita centrifugación, por ejemplo, química, coagulación, lo centrifuga. Y luego pues ya separa la alícuota y lo va poniendo ahí. Luego el equipo va, procesa y me da los resultados. Entonces, póngase a pensar esto va a pasar, ya está pasando en algunos lugares. Entonces, ¿dónde está el profesional? ¿Está haciendo esto? ¿O está tomando cafecito? Cafecito? ¿O esta rica agüita que estamos tomándonos en este momento? Entonces, claro, como un estudiante hace muchos años me dice, con gran sabiduría y con gran humildad, me dijo así, y me hizo reflexionar, y por eso siempre les cuento esa anécdota. Entonces me dice, doctor, disculpe mi pregunta, pero si todos estos equipos maravillosos hacen todo esto, ¿para qué estudié yo? Si hacen todo eso. Entonces yo la respuesta que le di es, tú estudiaste para hacer todo aquello que los equipos no pueden hacer. ¿Y qué es eso, doctor? Diagnóstico. Parecería tan sencilla esa palabra, pero esa palabra conlleva un sinnúmero de estudio, de constancia. Porque como les digo, ya los equipos me van a dar un montón de resultados, pero yo tengo que transformar en diagnósticos. Entonces yo tengo que encontrar por qué esa paciente viene con esa dolencia, y tengo que, aparte de todas esas cosas, hacer muchos otros procedimientos en laboratorio que me permitan saber. Por ahí tendré un paciente que tal vez no se sabe qué es lo que sucede, por qué está tan deshidratado. Tendré que, aparte de los resultados que me dieron, por mi parte, hacerle tal vez una tinción de quinillón, porque es un paciente inmunodeprimido, y en ese quinillón, que es un Nielsen modificado, capaz que encuentre una cistoisospora, o capaz que encuentre un criptosporidio, o capaz que encuentre una ciclospora. Y adivinen dónde se hace el diagnóstico. Con una tinción en el laboratorio, bajo microscopía. Entonces no es que los equipos nos han quitado el protagonismo, es al contrario. Nos hacen ver que nosotros tenemos todavía la gran herramienta que supera todas las otras metodologías, que se llama el cerebro humano. Esa parte
Hemos tratado de aprender de usted, Doc, justamente en este tiempo de que nosotros somos tan valiosos en el laboratorio y que, claro, viene la inteligencia artificial, los equipos, la automatización, pero ¿qué haces tú de diferente? Si estás haciendo lo mismo que hace el equipo o simplemente aplastar un botón y lo que salió del equipo es ley, pues estás muy equivocado, vas a caer en este paso de que no van a necesitar de ti, ¿no es cierto? ¿Qué les dejaría ese mensaje también a los laboratoristas que aún dudan seguir aprendiendo o se conforman con lo que ya saben? Es ese mensaje, digamos, más importante de todos. Y yo he notado a lo largo del tiempo que al laboratorio en sí, a veces lo infravalora. Es como que dicen, bueno, manden ahí al laboratorio. Realmente los que hacemos laboratorio desde otro punto de vista, eso es importante, porque si tenemos el punto de vista clásico que es solo tecnicismo, entonces vamos a aplastar botones y a centrifugar, y eso no es el laboratorio. El laboratorio es reunir todos los resultados que tenemos, toda la clínica que podemos leer o auscultar de nuestro paciente y transformarlo en una palabra que es la impresión diagnóstica. Entonces, el primer consejo, la primera recomendación es cambiar esa metodología, cambiar esa visión de cada persona. Nosotros somos capaces y lo estamos demostrando, no solo con nosotros, sino con todos nuestros diplomantes, nuestros alumnos que están a lo largo de los diferentes países. Una vez que hemos cambiado la visión, estamos aceptando que tenemos que empezar desde cero, si es que es posible, para cambiar en 360 grados nuestra visión. Pero ese comprometimiento es para mí el más difícil. Por eso tengo algunos colegas, algunas personas, tal vez no les gustó mucho cuando fuimos a algunos hospitales y les dimos una nueva versión del laboratorio. Pero ahora tal vez ellos son conscientes y se dan cuenta que realmente todos, comenzando desde mí a la cabeza, estamos capacitando, seguimos estudiando y estamos en proceso de evolución. Una vez que aceptemos ese gran cambio, podemos ahí sí tomar todo este conocimiento, implementar y ahí sí, cambiar nuestros reportes. Los cambios de los reportes no solo son los resultados, sino transformarlos en diagnósticos clínicamente útiles. El laboratorio está con todas las especialidades aportando a la salud y esa es la nueva visión que nosotros les damos. Es importante esta parte que usted nos menciona de que, bueno, el cirujano sabe su parte, el oftalmólogo, el cardiólogo, pero el laboratorista o la persona, el profesional el profesional de salud que está en el laboratorio acá, debe saber de todo. Exacto. Debemos saber todas las áreas y por eso, como usted dice, no debemos divorciar a las áreas y cuando comenzamos a explicar o cuando usted comienza a explicar los casos clínicos, nos da de todos los temas, ¿no? Y a veces nos quedamos como que, hijo de madre, esta parte no sé. Entonces eso sí ha pasado, porque se vea, doctor, algunos diplomantes, pues sí, doctor, yo seguí aquí el diplomado de microbiología. Y usted comienza a hablar del complemento, dice, de inmunología, ¿no se equivocó de clase? No. Lo que sucede es que esa es otra cosa que también tenemos que aprender. Tenemos que aprender integralmente. Si yo voy a hablar de microbiología y del Staphylococcus aureus, que es bacteriología, muchas de las ocasiones el Staphylococcus aureus va a tratar de evadir nuestro sistema inmune, va a evadir el complemento, entonces tengo que estudiar inmunidad innata, mecanismos efectores, ¿no es cierto? Y por ejemplo, algo interesante, ¿no? Mire, por ejemplo, ¿puede un profesional de laboratorio recomendar antibióticos? Es una pregunta que muchos decían, bueno, eso es potestad netamente del médico. Pues no, en el área de microbiología, el profesional de microbiología en sus diferentes especialidades es el que hace el antibiograma. Y cuando hace el antibiograma lo valida, lo reporta y tiene que ver las sensibilidades y resistencias, sea por concentración inhibitoria mínima o por forma manual. Y al final, digamos que sacó una metalo-beta-lactamasa tipo NDM, nueva Delhi-metalo-beta-lactamasa. Entonces él sabe que ante esto, el mejor tratamiento que es Astrionam, Avibactam o Cefidrocol, o aunque no hay esto en nuestros países, tendrá que recomendar Ceftazidime, Avibactam más Astrionam. Entonces, él es el que llega al diagnóstico de la metalo-beta-lactamasa y obviamente, como llegó a ese diagnóstico, sabe cuál es la terapéutica adecuada. Miren cómo un profesional de laboratorio de microbiología puede dar una recomendación terapéutica. Por supuesto, con esa recomendación terapéutica, el médico sí calcula la dosis y ahí sí le prescribe al paciente. Mire, qué bonito, ¿no? Qué bonito que nosotros con nuestro trabajo hemos aportado tanto, seguimos salvando vidas, hacemos que realmente más personas en este tiempo, pues ya tenemos más de, creo que 900 personas que han pasado en este año nada más junto a nosotros en eventos, que cada vez que nosotros damos un webinar, pues 300, 500 personas se enlazan y para nosotros eso es realmente un número que
Puede ser quizás para otros muy poco, pero para nosotros ha sido importantísimo porque eso es la multiplicación. Cada una de esas personas que ingresa a esos eventos, pues multiplica el conocimiento a muchísimos más y llega a muchos más pacientes. Ha sido una conversación muy fructífera, muy linda realmente de conocerlo. Nosotros ya acá en la familia de Naem, pues le tenemos al doctor al 100%. Gracias a Dios, como yo digo siempre y siempre le he dicho, doctor, usted ha sido una bendición para nosotros haberlo conocido, usted, a su familia, a Moni, a sus hijitos, poder haber compartido con usted y conocer la parte humana, ¿no? De que usted es tan bueno para poder compartir, para poder enseñar, un mentor como muchos que no hemos tenido, no hemos tenido antes en nuestra formación, y ahora aprendiendo de esto, pues hemos quitado algunos tabús, algunos mitos que nos enseñaron, y queremos transmitir, dejar huellas a muchos colegas, no solamente de Ecuador, sino de todos esos países que nos siguen: Bolivia, Venezuela, Perú, Nicaragua, El Salvador, Honduras, que ya está en Argentina, México, Colombia también, que ya hemos tenido estudiantes que han pasado por nuestros cursos. Y queremos llegar muchísimo más. Sabemos que lo vamos a hacer de su mano. Tenemos un gran y lindo proyecto también que queremos ponerlo en marcha ya, y que les comente también esa experiencia que usted quiere, qué mensaje les deja también a todas esas personas. Gracias, Nati, a ustedes por la oportunidad, a la familia de Naem, y bueno, espero siempre, bueno, por mis seres que ya son angelicales, estar haciendo la misión que ellos quisieron cuando estuvieron con vida. Espero estar haciendo eso, pues, y de verdad que me complace siempre seguir en estas capacitaciones, en este propósito de la vida, del conocimiento, del aprendizaje, de buscar la evolución y la superación del resto, ¿no? No debemos ser egoístas. O sea, eso es algo que yo he visto, ¿no? A veces es pisotear al otro para sobresalir. No, al contrario, aquí les damos todo el conocimiento, porque de eso se trata. O sea, la forma de brillar no es opacando al resto. La forma de brillar es superándose a uno mismo. Entonces yo me tengo que superar a mí, no tengo que superar a nadie, sino a mí mismo, a mis errores. Las debilidades que yo tengo que hacer eso, ¿sí? Eso como primera conclusión final y recomendación. Y la otra, tenemos muchos metas y objetivos que se las van a ir de seguro materializando. Vamos a hacer atlas que hemos hablado con ustedes, de hematología, de micro. Estamos haciendo unas guías muy interesantes bajo sus supervisiones y su apoyo. Y también en algún momento, pues, Dios permita que podamos poner un instituto aquí de hemopatología en Ecuador, que es algo que nos hace tanta falta, en donde vamos a brindar esta visión nueva, y como lo estamos haciendo ahora de la misma manera y mucho más ya complementado. Y por supuesto, seguir en este camino de la docencia. Eso es lo que nos llena, esto es lo que es de nosotros, y gracias más bien por la oportunidad, por encontrar personas como ustedes con ese carisma, esa humildad que les caracteriza, y sobre todo que no tengan estas diferencias con el resto de especialistas. Aquí no estamos para pelearnos. Realmente, miren, ahorita, aprovechando que está el 3 y Atlas, en algún momento, ¿qué pasaría si de verdad vinieran nuestros seres de otros lados y no tuvieran buenas intenciones con nosotros? Cuando retomamos la famosa teoría del bosque oscuro, que se llama, en que ellos no se dejan ver porque tal vez se van a enfrentar a una civilización más desarrollada que ellos, pero al contrario, ¿no? Si ellos vinieran en una nave realmente hasta acá, ellos son más desarrollados que nosotros. Entonces, ahí los humanos nos tendríamos que unir en contra de ellos, ¿no? Cosa que quizás no suceda, pero a ese punto voy, que nosotros deberíamos unirnos como profesionales de salud por el bien de la salud de nuestros pacientes. Entonces aquí no hay envidias, no hay egoísmos, no hay gremios. Yo respeto a todas las profesiones, ¿sí? A veces me duele ver cómo unos opacan a otros o maltratan a otros. No, esa no es nuestra política. Nuestra política es seguir capacitando, siendo unidos, aprendiendo los unos de los otros. Ese es un mensaje que ya un gran maestro hace más de 2000 años nos enseñó, y tiene que seguirse haciendo. Les agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado en este nuevo episodio de nuestro podcast. Si es que te gustó, compártelos, etiquétanos en todas tus redes como Naem Ecuador, y coméntanos acá qué frase del doctor te inspiró. Y si eres estudiante también de nuestros eventos, de nuestros diplomados, pues conéctate y también comenta cuán orgulloso de ti estás después de haber aprendido todo esto y que sigues salvando vidas. Nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias a todos por acompañarnos, y pues bueno, el laboratorio sigue salvando vidas. Muchas gracias, saludos cordiales a todos, un abrazo para todos.